La vecindad siempre había sido un lugar lleno de vida. Risas, gritos, regaños y el eco de las travesuras del chavo y sus amigos. Sin embargo, aquella semana el ambiente se había transformado. El aire parecía más denso, como si algo invisible lo contaminara. Los vecinos notaban cómo, al caer la noche, el silencio se volvía demasiado profundo, y los ecos habituales ya no eran alegres, sino inquietantes. El chavo había sido el primero en notarlo. Esa noche, sentado en su barril, sintió que algo se movía en la oscuridad del segundo patio. No eran pasos comunes. Era como si alguien arrastrara un costal muy pesado, mezclado con un susurro que apenas se entendía. Debe ser mi estómago, pensó, abrazándose a sí mismo. Aunque no suena como tripas. Una sombra cruzó la pared y desapareció. El niño se escondió en su barril y no salió hasta que el sol comenzó a asomarse. La mañana siguiente, los vecinos se reunieron alrededor de doña Florinda, quien estaba gritando furiosa. «Esto es el colmo», exclamó, con un batidor de mano roto en la mano. «Alguien entró a mi casa y me robó mi batidor nuevo». «¿Y qué tiene de malo?», dijo Kiko, con su vocecita temblorosa. «Así ya no me golpeas con él, mamita linda». «Cállate, tesoro». Don Ramón, que escuchaba desde el otro lado del patio, frunció el ceño. «A mí también me falta algo. Mi rastrillo», dijo rascándose la barbilla sin afeitar. «Y mi muñeca», gritó la Chilindrina con lágrimas en los ojos. Se llevaron a Serafina. Los murmullos crecieron. Jaimito el cartero, que justo entraba con paso cansado, se detuvo y miró con miedo. «Ay, no. Con tanta cosa rara, yo mejor me voy antes de la fatiga». El profesor Girafal desapareció con su porte serio, tratando de imponer calma. «Vecinos, por favor, no exageremos. Seguramente todo esto tiene una explicación lógica». Pero la tensión no desapareció. El señor Barriga, acompañado de Ñoño, intervino. «Yo vine a cobrar la renta. Pero si aquí hay un ladrón, también afecta mis intereses. Esto debe resolverse ya». Doña Clotilde, la bruja del 71, salió lentamente de su casa. Su rostro se veía más pálido que de costumbre, y sus ojos reflejaban un brillo extraño. «Les advertí», dijo con voz grave. «Les advertí que algo malo rondaba esta vecindad. No comience con sus cuentos de brujas», replicó don Ramón, aunque tragó saliva con dificultad. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, nuevos ruidos estremecieron el lugar. Puertas que se abrían solas, objetos cayendo al suelo, y un murmullo que parecía repetir los nombres de los vecinos. El chavo se abrazó a su barril, con lágrimas en los ojos. «Yo no fui», susurró, temblando. «Yo no fui». De pronto, se escuchó un grito desgarrador. Era Kiko. Todos salieron corriendo hacia su casa, y lo encontraron apuntando al suelo. Su pelota nueva había desaparecido, dejando solo un rastro de polvo oscuro que parecía moverse como si respirara. Doña Florinda lo tomó entre sus brazos. «Mi tesoro. Qué cosa horrible». Pero si nadie entró», dijo don Ramón, mirando hacia las ventanas cerradas. Los vecinos se miraron entre sí. Y en ese momento, apareció el señor Hurtado, el inquilino del segundo patio. Era un hombre delgado, con una mirada huidiza y una sonrisa nerviosa. «¿Buscan al culpable?», dijo con voz áspera. «Quizás deberían mirarse entre ustedes». La desconfianza creció. Nadie confiaba en ese hombre, pues siempre se mantenía aislado, murmurando para sí mismo. Pero nadie se atrevía a acusarlo directamente. Todavía más tarde, mientras los vecinos discutían, el chavo se quedó cerca del segundo patio, espiando la casa del señor Hurtado. Escuchó algo inquietante. Rezos extraños, como en un idioma antiguo. Palabras que no entendía, mezcladas con carcajadas roncas. El niño se cubrió los oídos, pero aún así podía sentir cómo las palabras lo atravesaban. De pronto, una sombra salió de debajo de la puerta del cuarto de Hurtado. No era como la de una persona. Era más alta, más alargada, y se retorcía como humo. El chavo tropezó y cayó al suelo, y cuando volvió a mirar, la sombra había desaparecido. El corazón le latía con fuerza, y decidió correr hacia donde estaban los demás. Pero nadie le creyó. «El señor Hurtado habla con monstruos. Yo lo vi», gritaba, mientras la Chilindrina se burlaba.
Ay, chavo, tú siempre inventas cosas. Doña Clotilde, sin embargo, lo observó con seriedad. No está mintiendo. Yo también lo he sentido. Hay una presencia oscura aquí. Y no es humana. Los demás se rieron nerviosamente, pero en el fondo, todos empezaban a sentir lo mismo. Que la vecindad ya no era segura. Esa noche nadie pudo dormir. Los robos continuaron. Cucharas, ropa, incluso las cartas que Jaimito debía entregar. Y lo más aterrador fue que algunos vecinos dijeron haber visto siluetas extrañas en los rincones más oscuros, moviéndose como si se alimentaran de sus miedos. El chavo, acurrucado en su barril, no podía dejar de pensar en la sombra. No fui yo. Repetía una y otra vez, hasta quedarse dormido entre sollozos. Al día siguiente, la vecindad amaneció más silenciosa que nunca. Incluso los pájaros parecían haber abandonado el lugar. El aire olía a humedad, como si algo estuviera pudriéndose lentamente. Y, en la puerta del cuarto del señor Hurtado, alguien había dejado un mensaje escrito con carbón. Ya es tarde. La mañana estaba gris. Las nubes cubrían el sol, y la vecindad parecía sumida en una penumbra que no correspondía a la hora. El eco de las voces habituales ya no existía. Ni los gritos de la Chilindrina, ni los regaños de doña Florinda, ni las bromas torpes del chavo. Solo quedaba un silencio incómodo, interrumpido de vez en cuando por algún portazo que parecía venir de ninguna parte. El mensaje en la puerta del señor Hurtado seguía allí, escrito con un carbón que parecía aún fresco. Ya es tarde. Nadie admitió haberlo escrito. Nadie siquiera quiso tocarlo. El señor Barriga, visiblemente nervioso, fue el primero en alzar la voz. Vecinos, esto ya es demasiado. Primero los robos, luego los gritos. Y ahora estos mensajes extraños. Exijo que encontremos al responsable de inmediato. Ñoño, escondido detrás de su padre, murmuró temblando. Papá. Yo vi una sombra anoche. Estaba cerca del barril del chavo. Pero no era él. El comentario hizo que todos voltearan hacia el niño, que seguía abrazando su estómago. Se los dije. Exclamó con ojos llorosos. Yo lo vi salir de la casa del señor Hurtado. Era como uno que camina. El profesor Girafales trató de mantener la calma, aunque su voz ya no sonaba tan firme. Tranquilos, por favor. Lo más razonable es hablar con el señor Hurtado directamente. Quizás él pueda explicarnos qué está ocurriendo. Va. Gruñó don Ramón. Ese tipo siempre me dio mala espina. Con su sonrisita rara y sus ojos de pescado muerto. Yo digo que si las cosas desaparecen, hay que empezar a buscar en su casa. Doña Florinda lo interrumpió indignada. Típico de usted, don Ramón. Siempre acusando a los demás para desviar la atención. Seguro es usted el ladrón. Que no, señora. Respondió don Ramón, retrocediendo. Si yo tuviera dinero, lo último que haría sería gastar en cosas que no necesito. Chusma, chusma. Gritó Kiko, aunque su voz temblaba, más asustada que burlona. Finalmente, todos decidieron ir juntos hacia el segundo patio. El aire se volvió aún más frío cuando se acercaron a la puerta del señor Hurtado. Era como si aquel rincón de la vecindad hubiera quedado apartado del resto, sumido en una oscuridad que no pertenecía al día. El profesor Girafales golpeó la puerta. Señor Hurtado, necesitamos hablar con usted. Al principio, no hubo respuesta. Solo un silencio pesado. Pero después de unos segundos, la puerta se abrió lentamente, revelando al hombre. Su rostro estaba pálido, y sus ojos parecían hundidos en unas sombras profundas. ¿Me buscan?, dijo con una sonrisa inquietante. Doña Clotilde dio un paso al frente, mirándolo con seriedad. Aquí pasan cosas extrañas, y usted sabe más de lo que aparenta. Hurtado soltó una risita seca. ¿Cosas extrañas? Este lugar siempre fue extraño. Un circo de gritos, llantos y hambre. ¿Y ahora me culpan a mí porque pierden sus juguetes y cucharas? El señor Barriga lo interrumpió. No se trata de juguetes ni cucharas, señor Hurtado. Se trata de la paz de la vecindad. Y si tiene algo que ver, debe confesarlo. El hombre los miró a todos, uno por uno, y susurró con un tono que heló la sangre de todos. Yo no necesito robar nada. Lo que desaparece. No lo tomo yo. Se lo llevan otros. El silencio fue absoluto.
Nadie se atrevió a preguntar quiénes eran esos otros. Esa noche, decidieron organizar una especie de guardia. El Chavo, la Chilindrina y Kiko debían quedarse dentro de sus casas. Jaimito, pese a sus quejas, aceptó permanecer cerca de la entrada de la vecindad. Don Ramón y el profesor Girafales se ofrecieron para vigilar el patio principal, mientras el señor Barriga y doña Clotilde se quedaron observando desde el segundo patio. El ambiente era insoportable. El viento soplaba fuerte, las puertas rechinaban, y cada sombra parecía más larga de lo normal. De repente, un sonido metálico retumbó desde el interior de la casa de Hurtado. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Los vecinos corrieron hacia allí, pero cuando entraron, no había nada. Solo un olor extraño, como de tierra húmeda mezclada con hierro oxidado. Doña Clotilde se estremeció. «Es sangre», susurró. «Sangre vieja». El Chavo, que había seguido a escondidas, señaló con el dedo hacia una esquina. «Miren». Todos voltearon. En la pared había dibujos trazados con carbón. Círculos, símbolos incomprensibles, y lo más perturbador, nombres. Sus nombres. Cada uno de los vecinos estaba escrito allí, rodeado de marcas que parecían arañazos. Kiko rompió en llanto. «Mamita. Ahí está mi nombre». Doña Florinda lo abrazó, horrorizada. Don Ramón palideció, y el profesor Girafales trató de encontrar una explicación lógica, aunque tartamudeaba. Esto debe ser una broma de mal gusto. Pero todos sabían que no era una broma. Esa madrugada, un nuevo grito despertó a todos. Era doña Clotilde. Corría por el patio, señalando hacia la casa de Hurtado. «Se lo están llevando. Se lo llevan». Los vecinos corrieron, y lo que vieron los dejó helados. El señor Hurtado estaba de pie en medio de su cuarto, con los brazos extendidos, mientras una sombra gigantesca se alzaba detrás de él, como si lo envolviera. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y murmuraba palabras que ninguno comprendía. El Chavo cayó de rodillas, temblando. «Se los dije. Yo lo vi antes». Pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Hurtado desplomado en el suelo, jadeando. «No. No pueden detenerlo», susurró con voz quebrada. «Ya lo llamé. Ya está aquí». Nadie entendió del todo esas palabras, pero algo sí quedó claro. La vecindad ya no solo estaba siendo acechada por un ladrón. Había algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor apenas estaba comenzando. El amanecer en la vecindad ya no traía calma. El sol parecía no querer asomarse del todo, y los muros lucían más húmedos, como si algo rezumara desde dentro de las paredes. Un hedor metálico impregnaba el aire, mezclado con un frío que helaba hasta los huesos. Esa mañana, los vecinos despertaron con la misma queja. Sus alimentos habían desaparecido. Doña Florinda lloraba de impotencia. Mi café, mi pan, todo se esfumó. Kiko la abrazaba con lágrimas en los ojos, hambriento y asustado. Don Ramón golpeaba su propia puerta con rabia. «Maldita sea. Se llevaron hasta mi bolsa de tortillas. ¿Cómo voy a darle de comer a la Chilindrina? Papito», gritó la niña, corriendo hacia él. «También se llevaron mi ropita de la escuela. Ya no tengo nada». El señor Barriga, con la voz temblorosa, confirmó lo mismo. «Incluso el dinero de la renta que traía. Ya no está. Lo guardé bajo la almohada anoche, y ahora no hay nada». El silencio se extendió. La idea de que no se trataba de simples robos comenzaba a ser innegable. Nadie entraba a las casas. No había cerraduras forzadas ni huellas. Las cosas simplemente desaparecían. Como si hubieran sido arrancadas de la realidad. La desconfianza se apoderó de todos. «Esto es obra del señor Hurtado», afirmó don Ramón, con el rostro pálido. Él mismo lo dijo, que lo había llamado. «Pero si él mismo sufre lo mismo», replicó doña Florinda. «¿Acaso no vieron cómo cayó anoche, casi como si estuviera poseído?» «Bah», exclamó el profesor Girafales, aunque sudaba frío. «No podemos guiarnos por cuentos de fantasmas. Debe ser alguien de aquí». Los ojos se volvieron hacia el Chavo, que apretaba su estómago vacío, como si tratara de calmar el hambre. «¿Y si es él?», murmuró Kiko, con voz quebrada. «Siempre anda cerca cuando desaparecen las cosas». «No, no», chilló la Chilindrina. «El Chavo no es malo. Pero siempre dice yo no fui».
insistió Kiko, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si ahora sí fue él? El niño del barril se levantó, temblando. Yo no fui. Yo lo juro. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también tengo miedo. Doña Clotilde intervino, alzando la voz como nunca antes. Basta. No es él, ni ninguno de nosotros. Esto es obra de algo que no pertenece a este mundo. Se alimenta de lo que más necesitamos. Primero juguetes, luego comida. Pronto será algo más. El silencio se volvió insoportable. Nadie quería pensar en qué podría ser ese algo más. Esa tarde, Jaimito el cartero intentó escapar. Yo me voy de aquí, prefiero la fatiga de caminar 10 pueblos antes que quedarme en este lugar maldito. Pero cuando intentó cruzar la puerta de la vecindad, un viento helado lo empujó hacia atrás, cerrándola de golpe. No se abre. Gritó desesperado, tirando del picaporte. Don Ramón corrió a ayudarlo, pero fue inútil. Era como si la vecindad estuviera sellada desde adentro, atrapándolos a todos. La Chilindrina comenzó a llorar, abrazando a su padre. Papito, no quiero quedarme aquí. Don Ramón acarició su cabello, aunque su rostro mostraba un miedo que trataba de ocultar. Esa noche, la guardia continuó. El señor Hurtado, débil y con ojeras profundas, fue encontrado arrodillado frente a los símbolos de su pared, murmurando incoherencias. Ya viene. Ya viene. Decía una y otra vez, mientras reía entre sollozos. El chavo lo observaba escondido, y escuchó claramente cómo mencionaba los nombres de todos. Florinda. Ramón. Clotilde. Jaimito. Barriga. Girafales. Y los niños. Todos serán ofrenda. El niño corrió a contarlo, pero nadie le creyó. Cállate, chavo. Le gritó Kiko. Tú solo quieres asustarnos más. El profesor Girafales trató de razonar. Si realmente hubiera un ente aquí, ¿por qué aún estamos vivos? Doña Clotilde lo miró con dureza. Porque todavía está jugando con nosotros. Pasada la medianoche, los lamentos comenzaron. Gritos que venían de los muros, voces de niños llorando, golpes secos que resonaban en el segundo patio. Los vecinos se reunieron en el centro, abrazándose, incapaces de explicar lo que ocurría. De pronto, una puerta se abrió de golpe. Era la de la casa de Hurtado. Dentro, una luz roja pulsaba, como si algo ardiera desde el suelo. El hombre estaba allí, de pie, con la mirada perdida. No. Ya no hay vuelta atrás. Susurró con voz ronca. Ya no nos pertenece nada. Ni siquiera nuestras almas. Y en ese momento, el viento sopló tan fuerte que todas las velas y lámparas se apagaron, sumiendo a la vecindad en una oscuridad absoluta. El último sonido que escucharon fue el llanto del chavo, solitario y quebrado. Yo no fui. Yo no fui. La oscuridad se quedó instalada en la vecindad como si nunca más quisiera irse. Esa noche, aunque los vecinos encendieron velas y faroles, la luz apenas lograba atravesar el aire pesado. El ambiente olía a moho y a hierro oxidado, como si los muros se hubieran impregnado de sangre vieja. Nadie pudo dormir. Doña Florinda mantenía a Kiko abrazado con fuerza, como si temiera que alguien lo arrancara de sus brazos. Don Ramón intentaba calmar a la Chilindrina, aunque su rostro pálido lo delataba. El profesor Girafales se quedaba rígido en un rincón, con los ojos clavados en las sombras, intentando buscar lógica donde ya no había. El chavo, dentro de su barril, sollozaba. Yo no fui. Yo no fui. Repetía en un susurro que se mezclaba con los sonidos del viento. Y entonces, ocurrió lo que todos temían. Un grito desgarrador rompió el silencio. Era Jaimito el cartero. Los vecinos corrieron hacia el pasillo donde él solía descansar, y lo encontraron tirado en el suelo, con los ojos abiertos y la boca llena de polvo. Su cuerpo temblaba como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Jaimito. Gritó don Ramón, tratando de levantarlo. El cartero logró balbucear entre espasmos. Me tocaron. Unas manos frías. Que no eran de este mundo. En su brazo había marcas de dedos, largas y negras, como si la sombra misma lo hubiera agarrado con fuerza. El profesor Girafales trató de examinarlo, pero no pudo ocultar su propio miedo. Esto no tiene explicación racional. Ñoño comenzó a llorar, y el señor Barriga, desesperado, lo abrazó con torpeza. No dejaré que nada te pase, hijo.
Pero todos sabían que las promesas ya no significaban nada. Esa madrugada, los objetos dejaron de desaparecer. Para dar paso a algo peor. Personas. La Chilindrina fue la primera en notarlo. Despertó sobresaltada y gritó con todas sus fuerzas. Papito. El chavo no está en su barril. Todos corrieron, pero el barril estaba vacío. En el suelo había un rastro de polvo oscuro que se arrastraba hacia el segundo patio. Se lo llevaron. Gritó Kiko, temblando. Doña Clotilde cerró los ojos y susurró. No se lo llevaron. Lo eligieron. El llanto de la Chilindrina llenó el aire. Papito, no quiero que le pase nada. El grupo siguió el rastro hasta llegar a la puerta del señor Hurtado. Dentro, el aire estaba aún más pesado. El suelo estaba cubierto de símbolos nuevos, pintados con una sustancia oscura que olía a sangre. Y en el centro, el chavo, de rodillas, con la mirada perdida. Yo no fui. Yo no fui. Seguía repitiendo. El señor Hurtado estaba frente a él, como un sacerdote demente en medio de un ritual. El ente ha elegido al más puro. Susurró con voz quebrada. Se alimentará de su inocencia primero. Don Ramón se lanzó hacia adelante y lo empujó con furia. Maldito loco. Aléjate del niño. Hurtado cayó al suelo, pero rió de una forma que heló la sangre de todos. No pueden detenerlo. Ya está entre ustedes. Y como si sus palabras lo hubieran convocado, las paredes comenzaron a sangrar. Un líquido oscuro se filtraba entre los ladrillos, y del suelo emergieron sombras que se alargaban como tentáculos, buscando tocar a los presentes. Doña Florinda gritó al ver cómo uno de esos brazos oscuros intentaba aferrar a Kiko. Suéltalo, monstruo. El profesor Girafales lo jaló con todas sus fuerzas, y el niño salió ileso, pero su mejilla tenía una marca negra que ardía como fuego. Don Ramón tomó al chavo en brazos, mientras la Chilindrina se abrazaba a su vestido. Tenemos que salir de aquí. Gritó desesperado. No se puede. Respondió Jaimito, aún débil. La puerta está sellada. Las sombras golpeaban las paredes, los techos, los pisos, como si quisieran derrumbar la vecindad entera. El aire estaba cargado de un zumbido extraño, parecido a voces superpuestas, todas murmurando en un idioma imposible. Finalmente, las sombras se retiraron, como si se hubieran cansado de jugar. El silencio volvió, pero nadie respiraba con alivio. Sabían que eso no había terminado. El señor Hurtado se levantó lentamente, con la mirada enloquecida. Es inútil. Dijo, con voz que no parecía suya. No buscan cosas. No buscan comida. Buscan lo que somos. Y uno por uno, caerán. El chavo, aún en brazos de don Ramón, repitió en un susurro. Yo no fui. Yo no fui. Pero sus ojos estaban vidriosos, como si ya no fuera del todo él. Esa noche nadie habló más. Nadie discutió, nadie acusó a nadie. Todos se refugiaron en sus rincones, temblando en silencio, escuchando los pasos invisibles que resonaban por la vecindad. Las sombras ahora no se escondían. Caminaban libremente, proyectándose en los muros, riendo en un eco gutural que erizaba la piel. Y en el patio, con letras negras que aparecieron solas en el suelo, un mensaje nuevo se escribió. El siguiente será uno de ustedes. El amanecer llegó, pero no trajo luz. El cielo sobre la vecindad era de un gris enfermizo, como si una nube eterna hubiera decidido posarse allí. Los vecinos estaban agotados. Nadie había dormido, todos temblaban en silencio, esperando el siguiente ataque. Las sombras seguían deslizándose por las paredes, alargándose como tentáculos invisibles. Nadie quería mirar demasiado tiempo, porque juraban ver rostros formándose en aquel humo oscuro. Bocas que sonreían, ojos que sangraban. El chavo estaba sentado en su barril, inmóvil, con la mirada perdida. Apenas hablaba. Solo repetía de vez en cuando, con voz hueca. Yo no fui. Yo no fui. La Chilindrina lo observaba con lágrimas en los ojos. Papito. El chavo ya no es el mismo. Don Ramón trató de consolarla, pero ni siquiera él podía negar lo evidente. El niño estaba marcado. De pronto, un grito estremeció a todos. Era el profesor Girafales. Doña Florinda. Kiko. Vengan. Corrieron hasta su casa, y lo encontraron de pie, señalando la mesa del comedor.
Allí, donde anoche habían dejado una olla de comida, ahora solo quedaba un charco espeso, rojo, que goteaba lentamente hacia el suelo. Eso no es comida. Es sangre. Chilló Kiko, abrazando a su madre. El olor era insoportable. Era sangre fresca, demasiado abundante para provenir de un simple animal. El profesor Girafales, pálido, murmuró. Esto ya no es un juego. Ahora nos está dejando mensajes. Horas después, el verdadero horror llegó. El señor Barriga, que no dejaba de vigilar a Ñoño, fue el primero en escuchar los pasos en el pasillo. Eran fuertes, pesados, como si alguien arrastrara cadenas invisibles. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz quebrada. Nadie respondió. Pero de las sombras emergió una figura alta, hecha de humo y oscuridad, con brazos largos como garras. No tenía rostro definido, solo un vacío que parecía succionar la luz misma. Ñoño gritó, y el ente se abalanzó sobre ellos. Don Ramón, doña Clotilde y el profesor Girafales corrieron para ayudar, pero fue inútil. El monstruo se movía con una rapidez inhumana. Las garras atraparon al señor Barriga por el pecho. Su grito resonó en toda la vecindad mientras la criatura lo levantaba en el aire. Su cuerpo comenzó a retorcerse, como si cada hueso se rompiera uno por uno. «Papá», lloraba Ñoño, desesperado. Con un movimiento seco, el ente lo lanzó contra la pared. El golpe fue brutal. La sangre salpicó los ladrillos, y el cuerpo del señor Barriga cayó inerte al suelo, con los ojos abiertos y vacíos. El silencio posterior fue aún peor que el grito. Doña Florinda se llevó las manos al rostro, horrorizada. Dios mío, lo mató. Lo mató. Ñoño se abalanzó sobre el cuerpo de su padre, llorando desconsoladamente. Papá, despierta. Por favor, despierta. Doña Clotilde se arrodilló, con lágrimas en los ojos, y murmuró. Ya empezó. El ente está reclamando lo que se le debe. Don Ramón, temblando, abrazó a la Chilindrina con fuerza. Esto no puede estar pasando. El profesor Girafales trató de acercarse al cadáver, pero retrocedió inmediatamente. La sangre del señor Barriga no se quedaba quieta. Se arrastraba por el suelo, formando lentamente un símbolo idéntico al que Hurtado había pintado en su pared. Un mensaje se dibujó en medio de aquel círculo de sangre. Uno menos. El pánico se apoderó de todos. Jaimito intentó huir de nuevo, golpeando la puerta de salida con todas sus fuerzas. Déjenme salir. Prefiero morirme de fatiga allá afuera que aquí adentro. Pero el aire mismo lo empujó hacia atrás, arrojándolo al suelo. Se golpeó la cabeza y quedó aturdido. Doña Florinda gritaba sin control, Kiko lloraba como nunca, Ñoño no dejaba de llamar a su padre muerto, y el chavo, desde su barril, miraba fijamente la escena con un rostro inexpresivo. Yo no fui. Susurró de nuevo, pero esta vez su voz no sonaba como la de un niño. Sonaba hueca, distante, como si alguien más hablara a través de él. El señor Hurtado apareció en medio del caos, riendo como un demente. Se los advertí. Se los dije. Esto es lo que invocaron mis pecados. Y ahora ustedes también deben pagar. Lo miraron con odio, pero también con miedo. Doña Clotilde lo señaló con voz firme. Tú lo llamaste. Tú abriste la puerta. Pero lo que no entiendes es que no puedes controlarlo. El hombre enloquecido se acercó al charco de sangre y lo tocó con sus manos, como si fuera un sacerdote ofreciendo una oración. Ya no hay marcha atrás. Solo queda esperar a quien elige después. El eco de esas palabras recorrió la vecindad como una sentencia. Aquella noche nadie pudo cerrar los ojos. El cuerpo del señor Barriga había desaparecido misteriosamente, y en su lugar solo quedó la mancha de sangre seca, como si el ente lo hubiera reclamado por completo. El mensaje en el suelo brillaba débilmente a la luz de las velas. Uno menos. Y todos comprendieron que el ente no se detendría ahí. La vecindad había dejado de ser un lugar. Ya no eran muros, ni patios, ni casas humildes. Era una prisión viva, respirando odio y oscuridad. Nadie dormía, nadie comía. Solo esperaban, temblando, a que el ente decidiera su próximo movimiento. El chavo seguía en su barril, pero ya no parecía un niño. Su mirada estaba perdida, y murmuraba palabras que ninguno entendía. La Chilindrina intentaba hablarle, pero cada vez que se acercaba, sentía un frío que la hacía retroceder. Doña Florinda ya no lloraba.
Se había quedado en silencio, con Kiko entre sus brazos, como si esperara la muerte. Ñoño no se separaba de don Ramón, aferrado a su ropa, buscando un consuelo que nunca llegaba. Y en medio de todos, el señor Hurtado reía enloquecido, con los ojos brillando como brasas. Esa madrugada, el ente volvió a manifestarse. Primero como un murmullo en las paredes, luego como golpes secos, hasta que finalmente emergió en medio del patio. Una masa oscura, alta, con brazos retorcidos como raíces y un rostro sin facciones, solo un vacío infinito. Los niños gritaron, y los adultos retrocedieron, paralizados por el terror. Hurtado, en cambio, se arrodilló frente a la criatura, con los brazos abiertos. Aquí estoy, maestro. Tómame a mí, pero déjame contemplar tu grandeza. El ente se inclinó sobre él. Lo envolvió en sus sombras, y durante unos segundos solo se escucharon risas y murmullos. Luego, un sonido húmedo. Algo se desgarraba. Los vecinos gritaron al ver cómo el cuerpo del señor Hurtado se retorcía en el aire, como si lo estuvieran devorando desde dentro. Su piel comenzó a abrirse en cortes profundos, la sangre salpicando el suelo, manchando las paredes. «Papito, no mires», gritó don Ramón, tapando los ojos de la chilindrina. Hurtado intentó hablar, pero de su boca no salieron palabras. Salió un torrente negro, espeso, que parecía humo líquido. Su cuerpo se partió en dos, y lo último que quedó de él fue un grito que no era humano, antes de desplomarse como un saco vacío. El ente lo había reclamado. El silencio posterior fue insoportable. Los vecinos temblaban, sin saber si habían sido liberados. O si era apenas el comienzo. Entonces, doña Clotilde dio un paso al frente. Su rostro, aunque pálido, mostraba una calma extraña. «Escúchenme bien. Esto no es un demonio cualquiera». Hurtado lo invocó con su avaricia, con sus pecados. Robaba no para vivir, sino para complacerlo. Pero nunca entendió que este ente no se sacia con objetos. Lo que roba es la esencia misma de quienes habitamos aquí. El profesor Girafales, con la voz rota, preguntó. «Entonces, ¿estamos condenados?» Doña Clotilde cerró los ojos, respirando hondo. El ente se alimentó de Hurtado porque era suyo. Ahora tiene su sacrificio. Tal vez. Solo tal vez. Nos deje vivir, siempre y cuando no lo invoquemos más. Kiko, temblando, se escondió detrás de su madre. ¿Y si vuelve, mamita? ¿Y si nos quiere a nosotros? La bruja lo miró con tristeza. No se trata de querer. Se trata de merecer. Hurtado mereció su final por abrir esa puerta. Ustedes deben cuidar de no hacer lo mismo. Los vecinos lloraban, abrazados en medio del patio, mientras el cuerpo destrozado del señor Hurtado se disolvía lentamente en la nada, como si nunca hubiera existido. El ente desapareció con él, dejando tras de sí un silencio antinatural. El chavo, aún en su barril, alzó la mirada por primera vez en horas. Sus ojos estaban llorosos, pero su voz sonó clara, infantil, como antes. «Yo no fui». Don Ramón se acercó y lo abrazó con fuerza, aunque seguía temblando. «Lo sé, chavito. Lo sé». El sol comenzó a salir, débil, apenas un rayo atravesando la vecindad. Pero ese rayo se sintió como un milagro. Las sombras se retiraron, los muros dejaron de sangrar, y el aire volvió a ser respirable. Los vecinos sabían que nunca olvidarían lo que habían visto. Sabían que la vecindad ya no sería la misma. El miedo siempre estaría allí, oculto en cada esquina, recordándoles lo que habían enfrentado. Pero también sabían que el precio había sido pagado. El señor Hurtado había invocado al ente. Y el mismo ente lo había reclamado. Doña Clotilde lo resumió en un susurro, con la mirada fija en el barril del chavo. No fue él. No fue ninguno de nosotros. Fue el pecado de un hombre el que abrió la puerta. Y el que terminó por cerrarla con su propia sangre. Y desde entonces, cuentan los vecinos que, en noches silenciosas, aún se escuchan susurros en el segundo patio. El eco de una voz desgarrada que repite, una y otra vez. Ya es tarde. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.